Entonces vamos a iniciar. Fíjense que hoy les voy a hablar acerca de la verdadera oración. Dios nos manda que oremos, nos manda que lo hagamos en público y en privado. Y la oración lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar de una maravillosa comunión y compañerismo con Dios. Y justamente, y por eso, pues Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en nuestra relación personal con Él. Y es por eso que el día de hoy envié un mensaje muy especial tomado de una cita de Charles Spurgeon que dice: la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Esto obviamente tomado de la bendita palabra de Dios que en Efesios 6:18 nos enseña y dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y bueno, pues atendiendo a esta enseñanza, a esta invitación que nos hace la bendita palabra de Dios, bueno, pues tenemos que considerar que cuando oramos frecuentemente, activamente, pues nuestras oraciones obtienen grandes bendiciones de parte de Dios, tanto para aquellos por los que oramos como para nosotros mismos. O sea, la oración abre nuestro corazón a Dios, mis amados. Nuestras oraciones pues son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma, llena todo vacío espiritual que manifestamos, porque nuestra alma, aunque vacía, cuando nos acercamos a Dios a través de la oración, se llena hasta rebosar. Y es lo que el Espíritu Santo anhela hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Llenar nuestra copa, rebosarla en ese espacio de tiempo que tomamos para hacer nuestra oración. Hoy les vuelvo a repetir y les quiero enseñar una palabra hebrea, que es la palabra itbodedut, con H al inicio. Itbodedut es el tiempo que nosotros dedicamos en oración al Padre Celestial. Es cuando verdaderamente tomamos un tiempo en donde nos aislamos absolutamente de todo. O sea, es un tiempo de calidad. Es un tiempo donde al aislarnos de todo, apagando celulares, teniendo nuestro espacio íntimo, eh, quitando de nuestra mente todo aquel pensamiento que nos estorba para tener ese tiempo de coinonía, ese tiempo de intimidad, pues ese tiempo, hay escritores, teólogos y sobre todo los grandes rabinos de la cultura judía que nos enseñan que por lo menos debe ser una hora de aislamiento dedicándole ese tiempo a nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo que empieza a abrir nuestro corazón. Muchas ocasiones nosotros entramos en un periodo de oración y llega el momento en que tal parece que se nos corta la idea, se nos acaban las palabras, como que ya no hay más que orar, porque de repente pensamos que pues como Dios todo lo sabe, pues no tiene sentido que estemos repitiendo lo que Dios sabe. Pero quiero decirles que cuando nosotros empezamos a hacer ese ejercicio de tomar un tiempo específico, yo lo hago y lo recomiendo, digo, por propia experiencia, que debe ser muy de mañana. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana a orar, a entrar en intimidad con el Padre, a hacer propiamente itbodedut. Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué en la mañana? Porque justamente es cuando nuestro día empieza, cuando nuestra mente, nuestro corazón está en calma, están frescos, están dispuestos para recibir de parte de Dios lo que el Señor trae a través de la respuesta a nuestras oraciones. Y de esa manera, ¿verdad? También pues dedicamos el día para que el Señor pues sea el que nos guíe a través de el tiempo que el reste después de hacer Bodedut, que Dios nos permite caminar en este mundo, ¿verdad? Y que sea bajo la guianza de Dios.
Entonces, como la oración abre nuestro corazón a Dios, pues quiero decirles que también nuestras oraciones son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma, llena nuestra vida. En nuestras oraciones, los cristianos podemos abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo y recibir una renovada confirmación de su amistad con nosotros. Entonces, también pues yo podría dedicar muchas palabras a distinguir entre la oración pública y la oración privada. Podría también distinguir entre la oración en el corazón y la oración expresada en voz alta. Y a veces también podría hablar en cuanto a las diferencias entre los dones y la gracia, ¿verdad? Eh, de la oración. Pero hoy quiero dedicarme a mostrarle tan solo el corazón de la oración. Hoy quiero dedicar este tiempo para que podamos entender el verdadero corazón de la oración, sin lo cual pues todos nuestros gestos piadosos, tanto de las manos como de los ojos, de la voz, no tendrían ningún propósito, mis amados. Muchas veces, desgraciadamente, tenemos o tendemos mucho a tomar expresiones muy elaboradas. Muchas veces gesticulamos, ¿verdad? De una manera en que queremos vernos muy piadosos. Padre, en el nombre de Jesús, alzamos la voz de una manera hasta diferente a lo que normalmente hablamos. Y la verdad es que todo eso delante de Dios, pues no tiene propósito alguno porque Él mira propiamente la intención de nuestro corazón. Entonces, nosotros necesitamos aprender y aplicar lo que las escrituras nos enseñan. Pablo escribió y nos dio un gran ejemplo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, donde dice, oraré con el Espíritu. Por lo tanto, pues les diré, primero, lo que es la verdadera oración. Segundo, lo que es orar con el Espíritu Santo. Tercero, lo que es orar con el espíritu y con la mente. Y cuarto, cuáles son algunos usos y aplicaciones de lo que hemos explicado en este momento acerca de la oración. Entonces, vuelvo a repetir, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, en una forma sensible y en una forma afectuosa por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, para el bien propio, obviamente sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Mis amados, cuando verdaderamente llegamos a este punto, a este nivel, ¿verdad? Pues simplemente vemos que eh, nuestras oraciones empiezan a ser eficaces. Y empezamos a ver cómo verdaderamente Dios responde a nuestras oraciones. Cuando nosotros nos hacemos en sintonía, nos aparejamos a la voluntad de Dios, pues obviamente nuestra oración se eleva. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces he explicado que oramos conforme, pues obviamente a nuestra idea, conforme a nuestra vanagloria, muchas veces con una idea de satisfacer cosas superficiales. Y pues obviamente cuando nos salimos del plan de Dios, de la sintonía que debemos tener con la voluntad de Dios, pues muchas veces sentimos que aparentemente Dios no habla, no contesta, o en su defecto nos responde de una manera en que nosotros no quisiéramos. Bueno, entonces, vamos a ver que la definición de una oración correcta incluye 7 cosas que vamos a explicar a lo largo de las siguientes semanas. Primero, nuestras oraciones deben ser sinceras. Segundo, nuestras oraciones deben ser sensibles. Tercero, nuestras oraciones deben servir para abrir afectuosamente nuestra alma a Dios el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto, si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, pues debemos orar
con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, como les decía. Quinta, o en un punto número 5, para que nuestras oraciones sean respondidas conforme a la voluntad de Dios, pues debemos orar por cosas tales como las que Dios ha prometido o que sean conforme a su palabra, o sea, a la Biblia. ¿Por qué? Porque obviamente Dios respalda su palabra y por lo tanto todo lo que Él ha prometido viene respaldado por Dios y por la palabra de Dios. Entonces allí tenemos la certeza y la seguridad de que Dios va a responder conforme a su voluntad porque está respaldando su bendita palabra. Sexta, nuestras oraciones no deben ser egoístas, sino que deben tener en mente el bien de la iglesia, así como el de otras personas. Y séptimo, debemos orar siempre en fe y con sometimiento a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esto nos lleva, pues, obviamente a levantar nuestra oración y podemos pedirle a Dios, ¿verdad? Decirle, externar lo que tenemos en nuestro corazón en este momento. Recuerden que las oraciones no son simples repeticiones de algunos modelos de oración. Podemos emplear correctamente el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de lo que ahora conocemos como el Padre Nuestro, pero debemos recordar también que el mismo Señor Jesucristo nos dice que no usemos de vanas palabrerías o de una repetición de palabrerías. ¿Por qué? Porque justamente para Dios eso no tiene mayor relevancia y mucho menos importancia cuando nosotros tomamos prestado, de alguna manera, por alguna manera decirlo, eh, pues los elementos de oración de otras personas. Desgraciadamente, en nuestra cultura mexicana, en la iglesia tradicional o en la religión tradicional de México, se nos enseñó a rezar, a declarar rezos, ¿verdad? Que previamente se establecieron porque alguien, pues, los escribió, de repente se escuchan rítmicos, armónicos, como una buena poesía, y por eso lo tomamos como un modelo a seguir. Pero eso nada tiene que ver con el ahora, con nuestras circunstancias y situaciones actuales, no tiene nada que ver con lo que seguramente estamos viviendo. Por lo tanto, para Dios, pues es importante que expresemos lo que hay en nuestro corazón. Y poco a poco, paso a paso, vamos viendo cómo el Espíritu Santo nos va guiando hasta cómo debemos orar. Entonces, hoy les pido en el nombre de Jesús que vivamos la experiencia de no usar mucha repetición de palabras dentro de la oración. Seamos cada vez más asertivos, seamos cada vez más elocuentes, seamos cada vez más directos en lo que estamos orando. Por ejemplo, el día de hoy podemos decirle al Señor acerca de las presiones de nuestra vida, que de repente tan ocupada, ¿verdad? Esa vida pesan sobre nuestra condición. Podemos el día de hoy, por ejemplo, confesar que no hemos dedicado tiempo a desarrollar una familiaridad y un compañerismo profundos con nuestro Padre Celestial. Podemos reconocer delante de Él que no hemos abierto en realidad nuestro corazón y tampoco hemos dedicado tiempo para conocer, pues, lo que por experiencia podemos empezar a entender acerca de la disposición del corazón de Dios hacia nosotros. Podemos, por ejemplo, también pedirle que nos ayude, que durante los próximos días dediquemos tiempo a aprender acerca de la verdadera oración por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que empecemos a tomar en consideración esa palabra que acabo de mostrar o enseñar acerca de lo que es Itbodedut. Ujú. Que tengamos un tiempo específico para llegar a la presencia de Dios. Que nos ayude nuestro Padre Celestial a orar a fin de conocerlo mejor. Que nos ayude precisamente a orar a fin de que podamos ser fortalecidos
para dar testimonio delante de los que necesitan aceptar la verdad del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, en cuyo nombre debemos orar, porque es el nombre que se ha dado sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará, así de los que están en el cielo como los que estamos en la tierra, y aún de los que están por debajo de la tierra. Un día declararán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así como lo hemos hecho tú y yo. Hemos declarado el señorío, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hemos declarado que Él es el único y suficiente Salvador de nuestra existencia. Y por lo tanto entramos en esa justa medida de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por lo tanto, cuando rematemos nuestras oraciones, siempre tendrá que ser en el nombre de Jesús, porque Él mismo nos enseñó que cuando pidamos, lo hagamos en su nombre, porque es un nombre poderoso. Yeshua HaMashiach es justamente el nombre en el hebreo original de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del esperado, del ungido. En el nombre que se invoca para recibir de parte de Dios la bendición que necesitamos en este tiempo. Sé que hay cosas que hay en tu corazón que necesitan ser expresadas delante de Dios. Sé que hay luchas que estás librando y que necesitan ser puestas en las manos de Dios. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades, legiones de maldad. Y por eso necesitamos el apoyo y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, recordando y reconociendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Dios en su justicia va a poner las cosas en orden. Entonces, amados, estamos aprendiendo el día de hoy cómo podemos llevar nuestra oración delante de Dios de una manera eficaz, de una manera consciente, sí orando en el Espíritu, pero también orando con razón, teniendo en consideración lo que tenemos no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y hablarlo con esa elocuencia como cuando tú platicas con un amigo. Hay muchas cosas que cuando tú estás platicando con alguien, te salen de lo profundo de tu corazón. Y no hay necesidad de que andes rebuscando palabras o de que tengas que hacer declaraciones muy particulares o especiales. Deja que fluya lo que hay en tu corazón. Deja que fluya lo que hay en tus sentimientos, en tu sentir en la vida, en lo que en este momento estás pasando y viviendo. Posiblemente sea un espacio de tiempo el que estás pasando de gratitud, de exaltación, de adoración. Y qué bueno, porque también dentro de nuestras oraciones es muy válido hacerle saber a Dios que estamos contentos, felices por lo que está aconteciendo en nuestra vida. Si estás pasando por tiempos de dificultad, hazle saber al Señor que tu corazón está quebrantado, que tu corazón está lastimado a lo mejor, que tienes algo que dejar en sus pies, porque la palabra de Dios nos dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Posiblemente hoy te encuentres en una condición de cansancio, no solo físico, a lo mejor anímico, a lo mejor un cansancio eh, en lo que respecta a tu relación de alguna manera con el hombre o sea, con las personas y decirle, Señor, ve mi condición, solamente me muestro a ti tal y como soy, en transparencia. Hoy te necesito más que nunca, Señor. Permite que tu Espíritu Santo me ayude, porque a lo mejor hoy no tengo ni palabras, porque a lo mejor hoy no quiero expresar más nada, pero hoy te ruego que tu Espíritu Santo me ayude a decir lo que verdaderamente necesito decir. Y quiero decirles que el Señor toma tanto en consideración nuestras oraciones, que Él dice que suben como un olor fragante delante de Él. Y nos hemos dado cuenta a través del estudio de la palabra de Dios, que muchos hombres y mujeres de Dios oraron hasta en un reclamo hacia Dios cuando las cosas no salían como ellos pensaban. Y Dios después les mostró el por qué y el para qué sucedían las cosas
tal y como ellos no querían, ¿verdad? Dios tiene un propósito perfecto para nuestra vida. Entonces, tengamos en consideración todo esto, mis amados, y vamos a ver cómo Dios nos va guiando a través de, si tú te decides de hacer ese hipotedut, aunque el día de hoy empecemos con muy pocas palabras, con muy poco tiempo, pero vayamos ejercitándonos. Recuerden que la oración es uno de los ejercicios espirituales que tenemos que aprender a desarrollar, al igual que la lectura de la palabra de Dios, porque en ella encontramos, pues obvio, la sintonía con la voluntad del Padre Celestial. Ese es otro ejercicio espiritual. Otro puede llevarnos el Señor a hacer propiamente un ayuno espiritual, un ayuno en donde verdaderamente sometamos a nuestra carne, a nuestra alma, para efecto de que nuestro espíritu crezca. Esos son los ejercicios espirituales a los que Dios nos ha llamado, a congregarnos, a alabar a Dios juntos en armonía, alabar a Dios desde nuestro propio corazón, exaltar su nombre, bendecirlo. Todos esos son ejercicios espirituales, mis amados, que nos van a llevar a crecimiento, que nos van a llevar a madurez. Hemos estudiado mucho acerca de la oración durante ya muchas semanas. Todos los viernes estamos dedicando este tiempo para eso justamente, para que crezcamos. Muchas veces de repente no puedo llamar a todos a orar, una disculpa por ello, pero yo quiero que ustedes se ejerciten, independientemente de que los oiga el hombre o no, ustedes ejerciten su oración, porque quien verdaderamente tiene que oírlos y el interés que debemos tener de quien nos escuche es de Dios, no del hombre. Del hombre es lo de menos, mis amados, sino que debemos entender que quien nos debe escuchar es Dios, es nuestro Padre Celestial. Y habrá declaraciones que el enemigo tenga que escuchar. Entonces, en ese sentido, tendremos que llevar nuestra condición a tope, ¿ok? En oración. Así es que, pues, este es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a ejercitarnos y vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial.